Este es el set de 10 cartas que se incluiría en el mazo base de Susurros Bajo Tierra, que son estas 50 cartas que están aquí. Este set, en teoría, el set que ustedes como adquirirían o el set que nosotros pondríamos a disposición como a la venta, incluiría estas 10 cartas más el Wekufe y sus habilidades. El Wekufe es un tipo de carta que va fuera del mazo, no se incorpora al mazo y que nosotros lo traemos a través de una carta en específico que es el relato del personaje, que lo traemos desde fuera del juego hasta hacia la partida. Entonces, vamos a hacer una pequeña como introducción aquí a cada una de las cartas. Son 6 cartas distintas que se van a repetir en frecuencias distintas. Bueno, 6 incluyendo al Wekufe. La más básica o la más como simple es, en este caso, carne de chivo. Que la habilidad del asalto es que un brujo oponente daña en 2 puntos su salud, ese jugador roba una carta. El trauma además es que puede reactivar un efecto de imbunche que haya usado. Entonces la idea detrás de este como ciclo básico de cartas que van a estar presentes como en todos los sets, va a ser que el trauma te va a permitir reactivar alguna de las habilidades del Wekufe. En este caso, la primera habilidad que va en el asalto como que marca un poco la línea de lo que es todo el set, que tiene que ver con daño, protección de un poco de la llave de alquimia, que tiene que ver con el lore también que hay alrededor, y como la compensación de este daño va a ser siempre robar una carta. Tenemos esa carta que es como la más básica, luego tenemos la deformación, que la deformación es parte aquí como del ritual de cómo se transformaba un imbunche. En este caso, como pueden ver en la ilustración, que todavía le falta un poquito, que esto todavía no está bien terminada, la tenemos aquí como principalmente para mostrar un poco el concepto y todo eso, pero no se sorprendan si después cambiar todo el concepto. Es que bueno, le están poniendo ahí la pierna en la espalda y todo el tema. Y este es un trauma ritual, porque como estamos agregando mayor cantidad de cartas al set básico, necesitamos como que de alguna manera también aumenten nuestros recursos que nos permitan jugar alrededor, en este caso, de la llave de alquimia. Como les digo, el imbunche está principalmente centrado en hacer daño y en poder generar mecánica alrededor de la llave de alquimia. Entonces, la habilidad del asalto es que el brujo oponente puede dañar hasta en 2 puntos su salud. Por cada punto que no se dañe a sí mismo, tú robas una carta. Entonces, esta carta es sorprendentemente interesante como lo hemos estado testeando porque el valor que tú le puedes sacar en ciertas circunstancias está súper entretenido. Sobre todo, por ejemplo, en late, cuando tu oponente a lo mejor no puede tradearte daño, no puede hacerse los puntos de daño, va a tener que darte cartas y esas cartas al final de la partida van a ser recursos relevantes como para poder encontrar o la llave de alquimia o de repente alguna curación o el daño que te hace falta para poder eliminar a tu oponente. El trauma, básicamente un trauma ritual, que es mantener esta carta en el lado de la mesa. Bueno, aquí además también si se pueden fijar la frecuencia, solamente esta carta tiene 3 cartas de frecuencia dentro del set, aquí ya son 2. El relato de Imbunche también son 2, y esta dice, puede dañar hasta en 2 puntos tu salud, por cada punto el brujo oponente daña esa misma cantidad. Dañarse puntos de salud a uno mismo dentro de este set es súper relevante. Y ya van a ver por qué, porque hay una carta que es como el centro de todo digamos, como toda la estrategia de este nuevo set de cartas que transforma un poquito estas mecánicas de poder hacerte daño y sacarle valor precisamente a hacerte daño. Entonces, aquí, bueno, el relato de Inmuche te permite dañarte o 0 puntos de salud, 1 punto de salud o 2 puntos de salud, y por cada punto de salud que uno se haga, va a dañar al oponente. Y el trauma en este caso es invoca al imbuncha. Todos los relatos de ciertos personajes van a tener este trauma que te permite traer en la siguiente ronda, al inicio de la siguiente ronda, al personaje dentro de la mesa. Ya voy a explicar ya bien cómo funcionan los Wekufes porque tienen una forma singular de funcionar, así que por mientras quédense con eso. Aquí viene la carta que yo creo que es como la carta central dentro de este set. Es la carta que nos permite hacer un montón de jugadas nuevas y combinaciones nuevas. Particularmente mi carta favorita dentro del set. Tiene esta nueva mecánica que se llama Terror,
que el terror afecta durante toda la fase de asalto. Por lo que si la jugamos como primera carta dentro del asalto, va a tener mucho mayor impacto durante esa ronda, porque todo el resto de las jugadas que vayamos haciendo se van a ver afectadas de alguna manera por este habilidad permanente, este efecto permanente que va a quedar en la mesa. Entonces el terror dice: durante esta fase de asalto, cada vez que recibas daño por el efecto de una carta que no sea chivateo, el brujo oponente daña en un punto de su salud. Ese como ahí como detallito que hicimos, que cambió un poco la primera carta que habíamos desarrollado, que empezamos a regalar como beta tester, es súper importante porque daba paso a un combo infinito. Pero era más que un combo infinito. Por ejemplo, si tu oponente también había jugado el chivateo y tú habías jugado el chivateo, cualquier punto de daño que te hiciera iba a empezar a hacer una especie de ping-pong y los dos iban a morir al mismo tiempo. Así que por eso tuvimos que poner la excepción de que el daño causado por las cartas de chivateo no se incluyen dentro del efecto del terror. Y luego el trauma, que también es una habilidad súper interesante, porque es una habilidad como de control, por decirlo de alguna manera. Es que si durante el asalto recibiste 2 puntos o menos de daño, tu oponente descarta todas las cartas de su mano. Entonces la idea del chivateo es proponerle, decirle: ok, me vaya a hacer daño, te vaya a comer daño, o bien si es que no quería hacerme daño, vaya a tener que perder todas las cartas de tu mano. Y en ese caso, por ejemplo, si tu oponente está guardando la llave de alquimia o algo por el estilo, es súper útil para poder sacarlo o desarmarle la estrategia que está armando. Esta, como les digo, yo creo que es la carta central del set. Y por último, tenemos como la carta única, por decirlo de alguna manera, del set, que es una carta que está también fuerte y es súper relevante, sobre todo en la medida de que aprendáis a jugar con esta carta, porque el otro día estuvimos probándolo precisamente con el Eduardo, y para poder ganar con la llave de alquimia es una de las estrategias clave que hay que aprender a dominar. Entonces el terror, que también afecta todas las fases de asalto, dice: durante esta fase de asalto previene que el brujo oponente gane con la llave de alquimia. Entonces evitamos que nuestro oponente gane con la llave de alquimia. Y esto es relevante sobre todo para forzar el cambio de posiciones. ¿A qué me refiero con esto? Porque tú cuando vas a ganar con la llave de alquimia, siempre está la amenaza de que tu oponente tenga una sal en la mano, que la sal previene el efecto del brujo oponente. Entonces, si nosotros estamos jugando, por ejemplo, si queremos jugar la llave de alquimia, tenemos los 2 traumas rituales ya activados y queremos jugar la llave de alquimia como atacante, nuestro oponente puede jugar una sal y evitar que nosotros ganemos. Entonces, lo ideal es jugar la llave de alquimia como defensor, cosa de que nuestro oponente juegue algo y en esa respuesta que juegue nuestro oponente, juega la llave de alquimia. Ahora, esta carta puede evitar precisamente que el jugador que tenga la llave de alquimia gane en su posición como defensor y obligarlo a tener que jugarla como atacante. Obligarlo a cambiar la posición. Y en ese que esté como atacante, jugar la sal y evitar que de alguna manera gane la partida. Es un poco complejo, igual es difícil de aprender a dominar, pero es súper satisfactorio, en realidad es súper entretenido. Y el trauma dice: elimina un huecufe en juego o previene el trauma de un huecufe. Eliminar un huecufe en juego significa que cuando el huecufe está activado, que en este caso pueden ver que ahí tiene 2 habilidades, eso significa que está activado, pueden destruirlo. Básicamente muere y no pueden ocupar sus habilidades, o bien pueden prevenir el efecto de trauma de un huecufe, que también es relevante, sobre todo porque, ahora voy a pasar a explicar en qué consiste el huecufe. El Wekufe tiene 3 habilidades que funcionan, o el concepto de la carta funciona un poco distinto a lo que se conoce con las otras cartas, pero de alguna manera entra dentro de la misma lógica. Entonces, nosotros vamos a traer al Wekufe, ¿cierto?, con el relato de Imbuncha. En este caso lo vamos a jugar una ronda, y durante la siguiente ronda, al inicio de la siguiente ronda, el Wekufe va a aparecer en la mesa, ¿cierto? Aquí, bueno, ustedes lo ven, tiene el trauma impreso en la carta, pero realmente el Wekufe va a entrar con 2 habilidades, que son estas 2 cartitas. Si ven, tienen aquí como las habilidades escritas. La tenemos como en un tamaño oversize, porque nos interesa ahí como que el personaje tenga presencia, y además tienen estas como cartitas chicas porque al momento que estoy jugando nos permite también como mantener un poco más la partida ordenada y que se entienda como la lógica de... Se va a entender cuando hagamos la demostración, pero es un formato como de recursos físicos que nos permite como mantener el juego ordenado.
Y cuando entra el Wekufe, entra con estas dos habilidades activadas que nosotros podemos utilizar en la fase de asalto como si fueran cartas, así como si fuéramos a activar una carta y activamos su fase de asalto. Aquí es lo mismo, estas cartas tienen impacto solamente en la fase de asalto. Ahora, para activar las habilidades del Wekufe tienen un coste, y ese coste es descartar una carta de la mano. Entonces, por ejemplo, yo estoy atacando en la fase de asalto, juego una carta y luego si quiero jugar una carta o una habilidad del Imbuche, juego la carta y descarto una carta de mi mano como coste. Eso va a evitar que tu oponente, si es que tiene un Wekufe en juego, tenga más recursos que tú y sea de alguna manera un proceso equilibrado, pese a que los Wekufes tienen como habilidades un poco más poderosas de lo que son las cartas normales del set. Además, los Wekufes tienen estas dos habilidades pensando precisamente como en dos posiciones distintas. O sea, hay una posición que te va a permitir ser un poco más agresivo para jugar como jugador atacante, o bien una que va a ser un poco más defensivo que te va a permitir jugar dentro de tu rol como defensor. Esto también es importante porque uno puede ocupar las habilidades que quiera dentro de la fase de asalto. O sea, yo podría ocupar las dos habilidades de el Wekufe dentro de la fase de asalto y tener automáticamente el trauma disponible. Una vez que yo ocupo las dos habilidades del Wekufe, el trauma queda disponible para yo poder utilizarlo en la fase de trauma. Y en este caso, bueno, ya lo voy a mostrar las habilidades. La primera tiene que ver con la llave de alquimia. Dice, cada jugador puede mostrar la llave de alquimia de su mano. Quienes no lo hagan dañan en 2 puntos su salud. Esto recuerden que afecta solamente en la fase de asalto. Y luego la segunda habilidad es, si en este asalto vas a recibir daño por efecto de una carta o Wekufe de un oponente, ese jugador recibe la misma cantidad de daño en su salud. Entonces, esta habilidad es súper defensiva en relación a esta, que es un poquito más agresiva. De todas maneras, puedes ocupar las dos en la fase que a ti te acomode, pero hay que considerar que hay algunas que funcionan mejor como cierta posición y eso tiene que quedar claro. Una vez que utilizamos las dos habilidades de los Wekufe, tenemos disponible el trauma. Y en este caso, el Imbunche tiene un trauma ritual, que tiene que ver con el lore un poquito que hay detrás de la llave de alquimia, ¿cierto? Y la cueva de Kikabi, como el Imbunche el guardián de la cueva de Kikabi, va a poner una especie de tax, como para poder dificultar que tu oponente gane con la llave de alquimia. En este caso, mantén esta carta en tu lado de la mesa. Ganar con la llave de alquimia ahora requiere 3 traumas rituales. El hecho de que el mismo Imbunche sea un trauma ritual es relevante precisamente para ganarle la carrera dentro de este como tax que ahora van a costar 3. Bueno, tú ya tenéis ya asegurado un trauma ritual. Y eso ahí es importante entenderlo jugar también como para poder sacarle ventaja en definitiva al trauma. Una vez que tenemos disponible el trauma, si no ocupamos el trauma del Imbunche en esa fase de trauma, perdemos el personaje y ya no podemos utilizarlo. Hola, llegaste a tiempo. Mira, comenté un poco el set de cartas, pero bueno, ahora vaya a poder verlo en juego. Así que eso, pues, ahí está básicamente el set. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo antes de que comencemos con una partida. Hay algunas cositas más como dentro de la partida que queremos explicar, sobre todo en este formato que es con un mazo cada uno, que es como el formato competitivo. Así que si alguien quiere comentar algo. Podéis estar dentro tú al chat, Edu, que no estoy viendo el chat en este momento. Ah. Ya, agradecido con el de arriba. Muchas gracias. No, nada. Ya, perfecto. Entonces, vamos a dar comienzo a la partida ahora. Sí, sangre, sangre. Vamos a poner aquí. Bueno. Uno de los cambios que estamos como probando y que bueno, que ya en realidad es como un cambio fijo dentro de lo que se va a venir con el set de las expansiones, es que las partidas, sobre todo en el modo competitivo, van a aumentar la salud. Ahora son 20 puntos de salud con los que vaya a comenzar la partida. Y esto es súper importante porque como hay mayor recursos dentro del juego, y sobre todo recursos que, bueno, como vieron ya el set, aumenta la cantidad de daño que podemos hacerle a nuestro oponente,
las partidas como que quedaban un poco cortas y todos se concentraban un poco como en hacerle más daño a tu oponente, entonces las otras estrategias para poder ganar la partida se perdían un poco. Entonces, aumentar la salud, bueno, agrega un poquito más como de intensidad a la partida y también permite que todas estas como cartas interactúen de mejor manera. Así que, teniendo eso en claro, bueno, lo primero que se hace en este caso es decidir quién va a ser el jugador atacante y el defensor, siempre que comienza la partida del jugador atacante. Entonces, Eduardo, por favor, tira el dado. 1-1. ¡Calla! Otro 1. Un 3. Un 2. Vale, entonces el Eduardo va a comenzar con un jugador atacante. Y esto nosotros ocupamos este dadito para indicar la cantidad de rondas que van. La cantidad de rondas son relevantes precisamente como para una de las fases de la ronda. Cada ronda tiene 3 fases. Bueno, Eduardo tiene aquí el token de luna que indica el atacante y el defensor. Te voy a mostrar. Bueno, no sé por qué está girado como aquí en el juego, lo subí mal, no sé qué. Pero la idea es que el atacante en este caso está indicando al Eduardo que es el jugador atacante y yo soy el defensor, ¿cierto? Una vez que se decide ahí quién empieza la partida, en este caso el Eduardo, vamos a comenzar robando 6 cartas del mazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dime un segundito que le voy a abrir la puerta a mi gato y me retiro. Ya, sale Andrómeda. Sale. Sí. Entonces, bueno, el Eduardo aquí hizo el mulligan. Tiene que quedarse con esta mano sí o sí. Y aquí... no. Una vez que ambos jugadores roban, comienza la ronda. Y la ronda se divide en 3 fases. La fase de asalto, la fase de trauma y la fase final. Si te fijáis, cada carta tiene 2 habilidades. En este caso, por ejemplo, la que te estoy mostrando, que de hecho, a ver, voy a mostrarte esta mejor, porque es la que voy a jugar ahora. El mal mirar, que dice, mira las cartas del brujo oponente, tenga en su mano. Entonces, esta es la habilidad que se va a resolver en la fase de asalto, que es la primera fase. Y luego dice trauma, tiene otra habilidad que es la habilidad que se resuelve en el trauma. Que, bueno, ahí cuando pase te lo voy a explicar. Entonces, una vez ya en la fase de asalto, el jugador atacante, que es el Eduardo, juega una carta de su mano. Por favor, Eduardo, juega. En el caso, el Eduardo jugó un cuchillo, que la habilidad del asalto dice daño a un punto de salud al brujo oponente. Y yo voy a jugar el mal mirar, que me permite ver la mano de mi oponente. Entonces, cuando el jugador defensor responde, ambos efectos se van a resolver al mismo tiempo. Entonces, yo pierdo un punto de salud por efecto del cuchillo y le veo la mano por efecto del mal mirar. Entonces voy a 19 y le veo la mano. Una vez que se resuelve este asalto, esta interacción se llama asalto cuando un jugador ataca y el otro se defiende, es todo un asalto. Se resuelven los efectos y vuelve la prioridad al jugador atacante, donde puede elegir otra carta de su mano y atacar nuevamente. Entonces el Eduardo va a jugar un cuchillo, voy a jugar un flechazo, que el flechazo me permite hacerle 2 puntos de daño al brujo oponente. Entonces yo pierdo 1 punto de salud por el cuchillo del Eduardo y el Eduardo pierde 2 puntos de salud por mi flechazo. Voy a 17. Entonces, claro, que es la última prioridad dentro de la fase de asalto. Una vez que yo juegue mi última carta aquí, que voy a jugar por ejemplo en la carne de chivo, que es una de las cartas de la expansión, dice el brujo oponente daña en 2 puntos su salud, ese jugador roba una carta. Entonces Eduardo roba una carta. Se va a acabar la fase de asalto y vamos a pasar a la fase de trauma. En la fase de trauma podemos elegir una de las habilidades de trauma de las cartas que jugamos y activarla. En este caso, el brujo defensor tiene la prioridad para activarla. Yo voy a elegir la habilidad del flechazo, que dice trauma, durante la próxima ronda el brujo oponente no puede reparar su salud. Y el Eduardo solamente puede elegir la del cuchillo, que es que puede regresar la carta cuchillo a su mano. Entonces ambos efectos se van a resolver al mismo tiempo, igual como estamos jugando en la fase de asalto. Y se va a acabar la fase de trauma. En este caso, bueno, el Eduardo ya no va a poder reparar su salud durante la siguiente ronda. Voy a dejar aquí, de hecho, el cuchillo así, señalando que está presente para la siguiente ronda. Y pasamos a la fase final. En la fase final pasan 2 cosas. Primero,
se resuelven los efectos de las fichas de enfermedad y de veneno. Hay cartas que producen fichas de enfermedad y de veneno. El veneno es si acumulo 3 fichas de veneno en la fase final, pierdo la partida. Y la enfermedad, por cada ficha de enfermedad que yo acumule, pierdo un punto de salud. En este caso no hay ficha, así que evidentemente no pasa nada. Pero además, en la fase final, uno se puede quedar con una cantidad de cartas en la mano según la cantidad de rondas que llevemos. En este caso yo puedo descartar mi mano completa y robar 6 cartas nuevamente en la siguiente ronda. O bien puedo quedarme con una. En este caso creo que me voy a quedar con una, de hecho. Me voy a quedar con esta, que es una carta un poquito más defensiva. ¿Cachai? Cuando la juegue ahí vamos a explicarlo bien. Y voy a descartar estas 2 cartas que van a la zona de olvido. Entonces se acaba la ronda, se invierten las posiciones. Ahora voy a ser yo el jugador atacante y Eduardo va a ser el jugador defensor. Vamos en la segunda ronda. Lo que indica que durante esta ronda, al final de la ronda, podemos quedarnos con dos cartas al final de la ronda. Y se roban las cartas para iniciar la fase de asalto nuevamente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Robo 5 cartas porque ya tenía una carta en la mano y siempre se roba hasta tener 6 cartas en la mano. Estamos. El Eduardo en este caso va a comenzar... No, yo comienzo atacando. Qué mala mano. Voy a jugar un relato de Imbunche, que también es una carta nueva que dice puedo dañar hasta en 2 puntos de mi salud. Por cada punto de salud el brujo oponente daña esa misma cantidad. Y el trauma es invocar al Imbunche, que es este personaje que tengo acá. Ya. El Eduardo se va, no puede repararte tu salud. Aquí el Eduardo jugó muy mal porque se olvidó que yo tenía este trauma disponible. O sea, que tenía este trauma antiguo que durante la próxima ronda el brujo oponente no puede reparar su salud. Y esta carta repara 2 puntos de salud. Entonces, como está el efecto de esta carta, que en teoría es un terror, que de hecho para una segunda edición podríamos ponerle trauma, terror, ¿cachai? Así como corresponde. No se repara sus 2 puntos de salud. Entonces, juega la carta, se resuelven ambos efectos, esto evidentemente queda counteriado y vuelve la prioridad a mí como jugador atacante. Y yo aquí no me voy a hacer ningún punto de daño. Porque dice, puedes dañarte hasta 2 puntos de salud. En este caso no voy a hacer ningún punto de daño. Bien, pasamos a la fase... O sea, perdón, vuelve la prioridad a mí y yo voy a pasar. Entonces pasé y le cedo una última cartita al Eduardo. El Eduardo va a jugar un trance de Imbunche que me hace 2 puntos de daño y voy a 15. Pasemos a la fase de trauma y en la fase de trauma el Eduardo elige primero. En este caso ninguno de sus 2 traumas están disponibles porque el trauma del Cacho Camagüeto es si durante el asalto te reparaste 2 puntos de salud, te reparas 2 puntos más, pero efectivamente no se reparó 2 puntos de salud. Y el trance de Imbunche es que si me hizo 3 puntos más de daño, me puede hacer un punto adicional y solamente me hizo 2 puntos de daño. Así que no puedo ocupar ninguno de sus traumas y yo elijo activar el trauma del relato de Imbunche que me permite invocar al Imbunche. Entonces durante la siguiente ronda yo voy a tener este personaje. Y este personaje viene con 2 habilidades que yo puedo ocupar en la fase de asalto. Las 2 habilidades de este personaje es, cada jugador puede mostrar la llave de alquimia desde su mano, quien no lo haga daña en 2 puntos su salud. Y la segunda es que si en este asalto voy a recibir daño por efecto de una carta o huecufo de un oponente, ese jugador recibe la misma cantidad de daño a su salud. Estas 2 habilidades yo las puedo ocupar en la fase de asalto como si fueran cartas, o sea, como si fueran efectos del asalto así común y corriente. Pero para poder activar una habilidad de un huecufe yo tengo que descartar una carta. Entonces, bueno, aquí primero tengo que descartar, estamos en la segunda ronda, me puedo quedar con 2 cartas. Ahora voy a ir como defensor. Así que me voy a quedar con estas 2 nomás y voy a descartar estas 3. Y vamos a robar 1, 2, 3, 4. Bien. Y comenzamos la siguiente ronda. En este caso ya el Eduardo está atacando. No, yo estaba atacando, ¿no? No. Sí, ya, sí. ¿El Eduardo va a atacar ahora? Sí. ¿El Eduardo va a atacar ahora? Sí, estamos en la ronda 3. Ya, entonces el Eduardo va a jugar el chivateo y yo voy a elegir una de las habilidades del Imbunche. Voy a elegir esta que dice cada jugador puede mostrar la llave de alquimia de su mano. Quienes no lo hagan dañan 2 puntos solo. Entonces para activarla yo la voy a jugar aquí. Tengo que descartar una carta de mi mano. Voy a descartar esta, que la verdad no hace mucho para este efecto.
Una vez pagado el coste, se juega la carta y se resuelve el efecto. Yo no tengo la llave de alquimia, así que no la voy a mostrar. ¿Y tú la tienes, Eduardo? Entonces los dos perdemos 2 puntos de salud, pero además como el Eduardo tiene el terror del chivateo activado, que lo que hace es que durante esta fase de asalto, cada vez que el Eduardo reciba daño por carta de un efecto que no sea chivateo, yo voy a recibir un punto de daño. Entonces ambos recibimos 2 por el efecto de mi carta, y además yo recibo uno adicional por el efecto del chivateo del Eduardo. Entonces voy en 12. Salí para atrás. Vuelve la prioridad a ti, sí. El Eduardo va a jugar un alimentar a las bestias que le hace un punto de daño a ambos jugadores. Entonces aquí le está sacando valor precisamente a su efecto del terror, que por cada punto que se haga él, me va a hacer un punto adicional a mí. Y yo voy a jugar un cacho camacueto que me voy a reparar 2 puntos de salud. Entonces, se resuelven los efectos, yo me reparo efectivamente los 2 puntos de salud, voy a 14. Pero por efecto del alimentar a las bestias me tengo que pegar 1. Voy a 13. Y ahora, como el Eduardo se va a hacer un punto de daño por el efecto del alimentar a las bestias también, el chivateo me hace un punto adicional. Entonces voy en 12. Espero que no esté hablando muy enredado y que se entienda todo lo que estoy diciendo. Ya. ¿Cómo? No. Sí. Ahora voy a jugar un flechazo y voy a jugar un saltito. El saltito me permite robar una carta del mazo. Y el flechazo me hace 2 puntos de daño. Voy a 10. A 10 y robo una carta. Ok. By to Eduardo. Ya, el Eduardo va a pasar y yo tengo la última prioridad para jugar una carta. Voy a jugar una Chaquiwa, que le produce una ficha de veneno. El veneno se acumula 3 fichas de veneno al final de la ronda, pierde la partida. Y pasamos a la fase trauma. En este caso yo soy el defensor. Voy a elegir... creo que voy a elegir el Cacho Camacueto, que como me reparé 2 puntos de salud, me puedo reparar 2 puntos adicionales. ¿Y tú, Eduardo? Ya. No me puede reparar. Entonces voy a 12. Y estas cartas van a la zona de olvido. Esta la dejamos aquí junto con el Imbunche, que ya no está disponible. Ya ocupé la habilidad de ese Imbunche, entonces el Imbunche solamente queda una habilidad. Una vez que yo ocupe la segunda habilidad del Imbunche, tengo disponible el trauma. Que el trauma, bueno, es una habilidad que también puedo ocuparla en la fase trauma y se entiende ahí que es básicamente lo mismo de siempre. Sí. Entonces, bueno, yo tengo. Estamos en la tercera ronda, te puedes quedar con hasta 3 cartas en la mano. Yo me voy a quedar solamente con 2. O con las 3 me voy a quedar. Sé que creo que también me voy a quedar con las 3. Me voy a quedar con las 3. Se invierte la posición, ahora voy a atacar yo. Y robo 3 cartas. 1, 2, 3. Vale, perfecto. Voy yo como atacante entonces. El Eduardo tiene una ficha de veneno nomás, no se hace daño ahí. Y voy a comenzar atacando con un mal mirar. El mal mirar me permite verle la mano a mi oponente. Voy a 10. Ok. Tiene 2 chaquiguas. Un marcado por la mayoría, que esta es una de las cartas también de la expansión. Que el terror es que no me permite... bueno, terror, no sé si expliqué qué es lo que hace la mecánica de terror, pero el terror es una habilidad que afecta a toda la fase de asalto. Entonces, en este caso, el terror no me permite ganar con la llave de alquimia durante toda la fase de asalto en donde el Eduardo haya jugado esta carta. Y 2 saltitos que le permiten rodar una carta. Mala cosa. Voy a jugar un flechazo. Hacer 2 puntos de daño. Ya. Entonces el Eduardo va a 11. Robo una carta. Voy a jugar un cuchillo. Que le hace otro punto de daño. Otra carta. Estas cartas él no me las muestra porque como las robó después del efecto del mal mirar, no están disponibles, no hay información pública ya. Voy a jugar una chaquigua.
Vale. Tiene una fichita de veneno. Voy a jugar un cachín. Una ficha de veneno. Voy a jugar el relato del Imbunche y me voy a hacer 2 puntos de daño. Bueno, en teoría tengo que decirlo después, pero... Ya. Entonces me hago los 2 puntos y tú también te haces 2 puntos. Voy en 8. Estaba ahí en 11 delante. ¿O no? Creo que estaba ahí en 11. Que alguien me confirme si estoy equivocado, porque puede que me haya equivocado la verdad. Te voy a ganar justo por ese puntito de daño. Sí. O sea, el Imbunche. No puedo invocarlo de nuevo si es que ya está en juego. Sí. Ya, el Eduardo aquí va a jugar el trauma del Achaquiwa, que le permite quitarse una ficha de veneno. Y yo voy a jugar... Puedo jugar aquí el Malmirar, que es buena opción, para poder llevarme esto y seguir progresando en daño. O puedo jugar el Flechazo para evitar que se repare salud durante la siguiente ronda. Pues está ahí en 9, perdería ahí 1 hora 8. Voy a elegir el Malmirar y me voy a llevar el Trance de Imbunche. Se van estas cartas de aquí. Esta carta a mi mano. Y tú te sacaste la ficha de veneno, ¿cierto? Ya. Se invierte las posiciones. Ahora voy de defensor. 2, 3, 4. Ya, super. Ya. Ve tú. Vale, mira, yo sé aquí que el Eduardo va a jugar un poco alrededor de las fichas de veneno, porque ya sé que tienen una chica igual en la mano. Entonces, voy a tratar de avanzar rápido con el daño. Voy a hacerle 2 puntos de daño, va a 6. Y el maldecir lo que hace es que el brujo defensor, en este caso yo, no puedo responder al siguiente ataque. Entonces la carta que juega ahora el Eduardo va a pasar directo. A jugar otro maldecir. Entonces no puedo responder a esto. La siguiente no puedo hacer nada. Dale. Ya. Y pasó. No entendí muy bien lo que hizo el Eduardo, pero gasto 2 cartas. Y aquí en este caso, como yo no puedo responder a lo que hizo el Eduardo, tengo que pasar. Estoy obligado a pasar. Así que pasamos a la fase de trauma. La fase de trauma, ninguno de los dos tiene traumas disponibles porque en este caso yo no le hice 3 puntos de daño y el trauma del maldecir se cumple solamente cuando uno la juega como defensor. Así que no pasa nada. Entonces van para acá. El Eduardo pierde un punto de daño por la enfermedad. Y yo tengo una ficha de veneno aquí. Se van a invertir las posiciones. Bueno, aquí básicamente lo que hizo Eduardo es tratar de cambiarme la posición porque como atacante soy menos proactivo como a defenderme y lo que pasa aquí, o sea, voy a jugar yo primero y él va a tener mejor posición para defenderse. Tengo que descartar una carta en mi mano. Voy a descartar la deformación y me voy a quedar con estas 4 cartas en la mano. Estamos en la cuarta ronda, me puedo quedar con estas 4. 4 es el tope de cartas que te puedes quedar en la mano. Así que, sabiendo eso, robo 2, 1, 2 y dreno más. Sí, es algo que lo tenemos ahí todavía porque la verdad no hay mucho motivo por el cual no te puedas quedar con las 6 cartas en la mano. El tema es realmente es útil o no. Entonces lo tenemos restringido a 4 cartas porque la idea también es que
No estoy como pasando cada rato con las 6 cartas en la mano y no descartí y no progresé como en el mazo. Por ese motivo nomás. Pero a lo mejor podemos subirlo a 5, qué sé yo. Ya, voy yo. Voy a jugar una carne de chivo. Vale. Sí. Voy a jugar un cachín, que produce una ficha de enfermedad. Ya, luego también me produce una ficha de enfermedad. Tengo una fichita de enfermedad, estoy en 8 y lo guardo en 5. Voy a jugar un pico chihuín. Ya, pierdo 1, voy a 7. Y me voy a sacar una ficha de veneno con el pico chihuín. Voy a pasar. Sí. Me como 2, voy a 5. En 4, lo guardo a quedar en 3. Pasamos a la fase de trauma. Sí. Ya, yo aquí tengo, bueno, tengo la opción de jugar el trauma del carne chivo que me permite reactivar el efecto de un imbuncha, lo que es bueno porque por esto ahora, porque tengo ya como gastado una habilidad. También puedo progresar en daño en este caso con el cachín porque tiene una ficha de enfermedad y veneno, entonces le haría 3 puntos de daño y quedaría 2 puntos de daño. Entonces esto me serviría. Creo que voy a avanzar por el lado del cachín, le voy a hacer un punto más de daño, entonces la enfermedad le daría un punto más de daño porque estoy enfermo y envenenado. ¿Y tú cuál elegiste? La de robar 2 cartas por... Ya, perfecto. Entonces, ocupamos el trauma. Con esto lo son olvido, yo pierdo 1 por la enfermedad, voy a 4. ¿Y tú? Vas a 2. Vivito coleando. Volvió Vivito coleando. El humor, el humor. Bien. Yo creo que el Eduardo no dio buena mi día. No dio buena mi amigo hoy día. Le voy a ganar 3-0 nomás. Calmado nomás, ¿eh? Que lo damos vuelta. No, te ocupé el cachín, así que tienes que hacerte un punto más de daño, quedaría ahí en 2. Y te voy a cambiar la salud porque te pusiste 3 y estaba ahí en 2. O pues, cámbiate ahí tú. Ya, tú atacas. Te voy a hacer 2 puntos de daño. Entonces te reparáis 2, pero queda igual. Te gané. Tengo el daño. Transit Butch. Y ahí le hago los 2 puntos de daño y muere. Sí. Y se acabó la partida. Le gané 3-0 a Eduardo. Se acabó para lo completo el domingo. Así que. ¿Cuándo no?